Hola, buenos días. Olá, boa tarde. Oh, boa tarde. Como vai? Tudo bem? Tudo bem? Eu sou a Cristina e pertenço à equipa do INA. Eu sou Dante Mendoza, eu estou com meus colegas, Carolina e Caterine. Ok. Então, podemos ver como é que se vai passar esta sessão. Portanto, da sua parte, fará a abertura da sessão, apresenta os oradores, controla o tempo da sessão e vai gerir as questões colocadas pelos participantes, certo? Certo, certo. Ok. Da minha parte, eu estou aqui para ajudar o Helpdesk, vou apoiá-lo assim para qualquer, alguma necessidade que haja. Vou tentar controlar também aquela parte dos participantes, retirar o som ou o vídeo para aqueles que, inadvertidamente liguem o som e interrompem as sessões. De As resto, conversações vão... Diga. Excuse, as perguntas vão ser de maneira oral? Não, não. As perguntas vão ser no bate-papo. Ah, ok. Sim. Não vai haver participação, não vai haver, portanto, participação oral por parte dos participantes. Todas as perguntas são colocadas no bate-papo. Pronto. Yeah. E o orador, portanto, tem que ter atenção depois às perguntas dos participantes e da sua parte do coordenador, portanto, será ajudar os oradores a dizer que, olhem, há perguntas que têm que ser respondidas para eles responderem. Ya. Ya. Nós temos PPT, PowerPoint, para apresentar. Sim. Tem um PowerPoint para apresentar. Uhum. Certo. Eu acho que se calhar podemos pedir a ajuda do Helpdesk para saber quem é que faz a apresentação do PowerPoint. Nós podemos passar. Sim, eu penso que sim. Pode ser. Ok. Ok. Pois eu acho que sim, não? 10:28. Uhum. Quantos participantes estão inscritos para esta sessão? Sabem? Não. Não, eu não conheço, não. Eu também não tenho essa informação do número de participantes. O Helpdesk está a perguntar se pode dar início à sessão. Podemos dar início à sessão para deixar os participantes entrarem? Eu acho que sim. Ok, então eu vou responder. Tá.
vou desativar o meu som, está bem? Ya. Bien, buenos días con todas, con todos. Vamos a dar inicio al panel Esperar lo inesperado, competencias para una administración pública, ética, profesional y flexible, que venimos a presentar Dante Mendoza Antonioli, que es quien habla, Catherine Trujillo Villarroel y Carolina Luis Torres. La primera de las conferencias va a estar a mi cargo. Se denomina el estado post-pandemia, cómo estar preparados para lo inesperado. Va a estar a mi cargo. Mi nombre es Dante Mendoza Antonioli, soy el actual director de la Escuela Nacional de Administración Pública de Perú. Luego le voy a ceder el uso de la palabra a Catherine Trujillo Villarroel, quien es una de las expertas analistas en formación de directivos de la Escuela Nacional de Administración Pública de Perú, quien va a tener a su cargo la conferencia sobre competencias éticas en tiempo de crisis, la experiencia del programa de inducción del ENAP. Y finalmente vamos a escuchar a Carolina Ruiz Torres. Carolina es una de las gestoras expertas en capacitación de directivos públicos también en nuestro país, y ella va a hablarnos sobre la conferencia. El título de su conferencia es Trabajar y estudiar en tiempos de crisis, nuevos retos para el servicio civil. Sin más, vamos a dar inicio a la primera de las conferencias, el estado post-pandemia, cómo estar preparados para lo inesperado. Y aquí vamos a empezar primero haciendo una reflexión. Y la reflexión es que la administración pública no ha estado decididamente no ha estado a la altura de la crisis. Y cuando hablo de la administración pública me estoy refiriendo en general, por lo menos en todo Iberoamérica, la sensación que ha tenido la población. ¿Qué es lo que esperaba la población? Pues esperaba que alguien nos guíe, que alguien nos dé la luz para poder expresarnos dentro de lo que la pandemia podía significar, dentro de los miedos que esto podía generar, la incertidumbre, el que de repente nos manden a todos a estar guardados en casa, el no saber qué cosa iba a pasar. Pues esperábamos un liderazgo. O sea, era claro que la gente esperaba, exigía un liderazgo, quería que alguien esté a cargo y nos dé por lo menos tranquilidad. Y ese alguien, pues evidentemente tenía que ser pues, desde el aparato político y sustentado en la administración pública. Una administración pública que en los servicios sanitarios esté pues impecable, que en el sistema educativo pueda enfrentar rápidamente el reto de trasladar la educación presencial a la educación remota, que en el sector interior de seguridad interna pueda garantizar que episodios de pánico o de algún tipo de inconducta por parte de la población puedan ser controlados rápidamente. Desde el aspecto económico, financiero, productivo, la población esperaba tener reglas claras que puedan permitir que nos protejamos, pero que el aparato productivo continúe. Pero sin embargo, el cómo estuvimos fue bastante, podría decir, anecdótico por ser generosos. En realidad, nos comportamos muy mal.
la administración pública no estuvo a la altura de la situación. Nos quedó grande el encargo. Entonces, esto nos debe generar reflexiones, ¿no? O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué no pudimos enfrentar adecuadamente una crisis tan grave? Bueno, lo primero que nos van a decir, bueno, es que nadie está preparado para una pandemia. Lo segundo que nos van a decir es que esto no tiene referente. Claro, no tiene referente porque no leemos la historia. O sea, hace 100 años tuvimos una cuestión parecida, sino igualita. Y hace 200 tuvimos otra. Y hace 300 tuvimos otra. O sea, digamos que hay un comportamiento cíclico. O sea, no es que esto nadie se lo esperaba. Perdón, o sea, desde los años 80 tuvimos la gripe porcina, tuvimos la influencia de la H1N1, o sea, ya tuvimos alertas, ya tuvimos avisos que iban golpeando en distintas partes del planeta, pero que nos iban diciendo, oye, una pandemia mundial está a la vuelta de la esquina, ya llega, ya llega. Lo que es peor, si uno comienza a analizar los documentos, no voy a hablar de los académicos, porque los académicos de cajón los tenían, pero voy a hablar de instrumentos de gestión, planes operativos que podían haber existido al interior de las administraciones, ya preveían un escenario de pandemia. Y claro, nuestros médicos hablaban, decían, escribían y se quedaban en planes que nunca fueron puestos en marcha, hasta que nos llegó la pandemia, hasta que nos llegó la crisis. Entonces, el título de mi conferencia hoy día va alrededor de esto, o sea, cómo esperar lo inesperado, cómo prepararnos para poder enfrentar lo inesperado de una manera correcta, de una manera adecuada, por lo menos de una manera que dé tranquilidad a la población. Voy a hablar sobre varios elementos que considero que son importantes. El primero de ellos es la redundancia. Miren, en la ponencia escrita comienzo con una cita del diario, ¿no? O sea, y es que el Papa Francisco vive desde hace como 50 años con un solo pulmón. O sea, el líder de la Iglesia Católica, jefe de Estado en el Vaticano, una persona que es un referente mundial y tiene ya pues, una cantidad de años considerable, es una persona adulto mayor, ha vivido prácticamente toda su vida con un solo pulmón. ¿Qué reflexión nos debe dar esto? Pues que el cuerpo humano, nuestra biología, está preparada para lo inesperado, está preparada para que puedan suceder cosas graves, cosas críticas, y en esas cosas graves o críticas que pueden generarnos que perdamos la vida, el cuerpo ha optado por una estrategia que se llama la de la redundancia, tener algunos sistemas básicos redundantes. Y uno de ellos es el respiratorio. Nos dio 2 pulmones. ¿Que podemos vivir con uno solo? Pues claro, ahí tienen el ejemplo del Papa Francisco. Nos dio 2 riñones. ¿Que podemos vivir con uno? Por supuesto. ¿Cuántos de nosotros no conocemos amistades, familiares, conocidos que están viviendo con un solo riñón y con procedimiento de diálisis regular pueden tener calidad de vida y extender su vida además por muchos, muchos, muchos años? Bueno, hay que aprender de la biología. Hay situaciones y hay circunstancias que son excepcionalmente importantes para nuestro constructo social y que bajo ninguna circunstancia podemos permitir que fallen. Porque una falla allí está impugnando la propia viabilidad del Estado, la propia capacidad del Estado de poder salir adelante en aquello que justifica su existencia. ¿Qué cosa es lo que justifica su existencia? Pues precisamente el estar en capacidad de atender los requerimientos de la población en lo más elemental. Entonces, ¿qué cosa es lo más elemental para la población? Pues el sistema de salud. O sea, en esto no hay ideologías. Podemos ser de derechas, podemos ser de izquierdas, de centro, moderados, radicales, no importa. Digamos, el sistema de salud es un sistema básico y esencial sobre el cual se debe construir nuestra sociedad. Entonces, es como nuestro sistema respiratorio. Le da aire, le da oxígeno al cuerpo para que todo el resto pueda funcionar. Vale decir, no podemos esperanzarnos ni podemos estar solamente tranquilos en que haya una sola manera
de prestar esos servicios de salud. Yo les pregunto, en sus países, ¿cuántos mecanismos tenemos para asegurar que ante una situación de crisis que se presenta, y se presenta además en países como el Perú, como Ecuador, como Bolivia, como Colombia, que somos países además con una fuerte influencia de la Amazonía, tenemos pues situaciones complicadas y complicadas de manera muy seguida en términos de salud? ¿Cómo hemos asegurado que las redes de salud puedan funcionar? ¿Hay redundancia? ¿Hay más de un sistema de salud funcionando? Tenemos el hospital A, pero también tenemos el hospital B. O sea, tenemos algún elemento que nos pueda servir por si es que algo se cae. Perú está en zona sísmica. Está en una zona sísmica además muy fuerte, que es la falla del Pacífico. ¿Qué sucede ante un terremoto, por ejemplo? Algo que podríamos decir lo inesperado, pero no, también es algo que se puede esperar en nuestro país. ¿Estamos preparados? Hay un terremoto, se nos cae un hospital de los básicos. ¿Hay cómo reemplazarlo? ¿Hay un plan B? ¿Hay una alternativa? No, pero es que nuestros países son pobres, no están para estar sufragando un sobreservicio en los sistemas de salud. Mentira. Mentira. Hay ciertas funciones que son básicas en el Estado y sobre las que debemos apuntar y poner todos nuestros ojos y nuestra atención. Y uno de ellos es el sistema de salud. Y no solamente no hemos tenido un sistema de salud, como para hablar ahora de la redundancia, sino que lo hemos tenido cojo, lo hemos tenido funcionando de una manera no adecuada, con presupuestos no adecuados, con problemas laborales muy fuertes. No solamente en Perú, prácticamente en todo Iberoamérica, tenemos que la actividad gremial en el sector salud es una actividad gremial muy fuerte porque tienen la necesidad o sienten la necesidad de estar haciendo reivindicaciones, justas reivindicaciones, porque consideran que no tienen un trato pues adecuado. Hay que recordar que ellos están expuestos también a las enfermedades que atienden, a las enfermedades que tratan de controlar. Hay que recordar que una gran cantidad de los fallecidos durante los primeros meses de pandemia han sido personas que estaban en el sector salud y que no fueron adecuadamente cuidados, cubiertos por un sistema que no era capaz ni siquiera de proveerles de máscaras. O sea, hay casos documentados de cientos de médicos, enfermeras, personal en general de la salud que han tenido que atender a estas personas que venían con los síntomas del coronavirus, con sus propios, habiendo cubierto con su propio presupuesto sus máscaras, sus mecanismos de seguridad, y no todos tenían los recursos como para poderlo hacer de la manera más adecuada. Entonces, la cifra de fallecidos dentro de estos es bastante significativa, ¿no? Entonces, redundancia es lo primero, comenzar a pensar dónde debemos de tener sistemas redundantes, ¿no? Yo siempre menciono que el tema de salud es uno de ellos, el tema de transporte es otro de ellos. Cuando se cortan las vías de transporte, realmente la sociedad comienza a tener problemas muy, muy serios. Profesionalización y meritocracia. ¿Por qué la administración pública no estuvo a la altura? Pues yo lo voy a decir, o sea, no estuvo a la altura porque es la administración pública, por lo menos voy a hablar de mi país, de los amigos. No es la administración pública de un cuerpo profesional, de un cuerpo meritocrático. No, la mayor parte de la función pública está dominada por los llamados cargos de confianza, está dominada por una sensación o situación en la cual el que llega al poder local a través de las municipalidades, al poder regional a través de los gobiernos regionales o al poder nacional, inmediatamente considera que el haber ganado legítimamente una elección, pues lo autoriza a llevar a su gente al gobierno y copar los puestos públicos con personas que no necesariamente tienen la preparación ni los méritos como para estar tomando decisiones sobre la vida de todos nosotros. ¿Cuán parecida es esa situación? ¿Cuán parecida es este esquema en general en el resto de países del área? ¿Por qué un cuerpo profesional y meritocrático puede reaccionar mejor cuando estamos en una situación de crisis, en una situación de lo que yo llamo lo inesperado?
Porque un cuerpo profesional tiene determinadas metodologías, sigue determinados procesos, está preparada específicamente para poder acometer la cosa pública y acometerla con éxito, no solamente en tiempos de paz, sino también en tiempos de conflicto, en tiempos complicados. Les voy a poner un ejemplo. Desde el año 2011, en los planes de desarrollo del sector salud, en los planes estratégicos del sector salud, desde el año 2011 en mi país, en el Perú, se encuentra una línea de acción. Y esa línea de acción era generar un sistema integrado que permita conocer la cantidad de camas de unidades de cuidados intensivos a nivel nacional para poder administrar esas camas de unidades de cuidados intensivos en caso de una crisis, en caso de una pandemia. Desde el año 2011 eso figura expresamente dentro de los planes del desarrollo en el sector salud. Bueno, pasó el 2012, el 2013, el 2014, el 2015, o sea, pasaron todos los años y no logramos siquiera hacer un prototipo de esto. Miles de explicaciones podemos dar, yo le doy una. No había y no hay todavía en el sector un tema de gerencia pública profesionalizada meritocrática. No la hay. En el Perú ya hemos aprobado la ley, en el Perú ya estamos dando el salto, en el Perú queremos tener un sistema de gestión pública profesional y meritocrático, sí. Tenemos la ley, tenemos la institución, tenemos las herramientas. ¿Qué es lo que nos falta? El compromiso político. Porque es cierto, digamos, el primero que pierde poder con un sistema de administración pública profesionalizada es el político. Porque ya el botín de llegar a un ministerio, de llegar a una alcaldía, de llegar a una gobernación regional se acabó. O sea, ya no puedo llegar con mis patas, no puedo llegar con mis amigos. Yo voy a llegar y voy a encontrar ya el cuerpo profesional, un cuerpo que se respeta, que es capaz de decirme, no, señora autoridad, no, así no se hacen las cosas, eso no es correcto, eso es ilegal, por allí no va. ¿No? Cosa que cuando llego a mis amigos, pues los amigos se quedan callados, tienen miedo, están protegiendo su trabajo, si digo algo me van a despedir, me van a votar. Bueno, no. Un cuerpo profesional y meritocrático es otra garantía de poder tener éxito cuando sucedan las cosas inesperadas. La gestión del conocimiento, otro elemento básico para poder trabajar en situaciones de crisis. Si es que tenemos una alta rotación de funcionarios públicos, cambian las autoridades, y si cambian las autoridades en el momento que ellas se van también con sus equipos de trabajo, y sus equipos de trabajo se van con todo el conocimiento e información que se ha adquirido durante su mandato, pues vamos muertos. Porque, decimos en el Perú, siempre estamos fundando la patria. Cada nuevo ministro es el fundador de la patria, cada nuevo director es el fundador de la patria, cada nuevo alcalde o gobernador es el fundador de la patria porque comenzamos de cero. Y estamos comenzando de cero porque no gestionamos adecuadamente el conocimiento, porque conocimiento hay, ¿no? Hay la data, la procesamos, generamos información, tomamos decisiones, tenemos resultados, hay un aprendizaje, pero ahí se quedó. Ahí se quedó, porque para que se genere conocimiento tiene que quedarse en la institución. Un sistema adecuado de gestión del conocimiento, pues todavía está por construirse en nuestras entidades de la administración pública. Tenemos que ser flexibles, otro elemento importante. ¿Cómo somos en la administración? Cuadriculados. Cuadriculados, porque realmente hacemos las cosas de una manera, muchas veces sin importar que sea más costoso hacerlo de esa manera, sin importar que te tome más tiempo hacerlo de esa manera, sin importar de que no dé ningún resultado a la población, pero somos cuadriculados. Sea porque así se ha hecho siempre, o sea porque así es como dice algún manual, o lo que es peor, así es como entendemos que dice algún manual, alguna norma o alguna regla que debemos hacer las cosas, ¿no? Y esto va de la mano con que necesitamos modernizar nuestros sistemas de control, porque si vamos a ser controlados por seguir la literalidad de una disposición y no vamos a entender el sistema en su conjunto para la toma de decisiones adecuadas para lo que realmente importa, que es la gestión adecuada de los bienes y servicios en beneficio de la población, pues vamos mal. Vamos a generar
en la ponencia escrita, coloco una reflexión, o sea, ¿cuántos fallecidos no son por el coronavirus, sino son porque hubo funcionarios públicos que se murieron de miedo de tomar decisiones rápidas para poder enfrentar adecuadamente la crisis sanitaria en un primer momento? Y no compraron las cosas que tenían que comprarse. En mi país hasta oxígeno faltó, o sea, fue terrible, no teníamos oxígeno y la gente se nos moría, habiendo las posibilidades de hacerlo porque simple y llanamente las personas a cargo de esta gestión se morían de miedo de hacer algo que después el sistema de control pudiese estirárseles encima y decirlos o acusarlos de que habían hecho un uso inadecuado de los recursos, ¿no? Claro, ley de la oferta y la demanda, por lo menos en mi país, todo está sujeto a la libre oferta y demanda. Resultado, productos escasos, tiempo de pandemia, pues los precios tendieron a subir. Si por allí algún funcionario público se atrevió a comprar el alcohol en gel, algunas de las pastillas que se decían de origen, y había comprado 1 centavo más arriba de lo que era el precio previo a la pandemia, pobrecitos, hoy día están denunciados penalmente, administrativamente, civilmente, o sea, les quieren embargar sus bienes, no, porque le han generado daño al Estado. Y esto es porque la lógica de control es una lógica que necesita cambiar. Tenemos que modernizar nuestros sistemas de control para que el control no se justifique por sí mismo, sino que se convierta en un control al servicio de la gestión. Porque la gestión es lo que le interesa al ciudadano. Lo que quiere el ciudadano son resultados, quiere servicios de calidad por parte de un Estado que cada vez lo siente más divorciado de uno. Y por lo tanto, tenemos que pasar de esa administración pública cuadriculada, y como lo grafico allí, ya anquilosada, rota, perforada, a una administración que pueda pasar fácilmente de un plan A al plan B, al plan C, a lo que sea necesario, por supuesto dentro del marco legal, para poder cumplir sus objetivos, objetivos que además normalmente están reconocidos desde la Constitución. El trabajo remoto y el desarrollo de competencias digitales son fundamentales para tener un Estado preparado para lo inesperado. ¿Cuántos nos negamos a irnos al mundo virtual cuando el mundo virtual desde hace más de 20 años está y nos dice, aquí estoy, y por qué no hemos desarrollado competencias digitales en los servidores públicos? ¿Por qué los hemos mandado al trabajo remoto y hemos tenido que a un montón de gente tenerla prácticamente parada porque no sabe cómo hacer para poder trabajar en remoto? Porque no tiene habilidad para poder utilizar las herramientas que son necesarias para el trabajo remoto hoy día. ¿Cuánto hemos invertido y cuánto invertimos como país en el desarrollo de competencias digitales? ¿No? En realidad, allí todavía tenemos mucho, mucho por hacer. Entonces, para concluir, ¿cómo estamos preparados o cómo debemos prepararnos para lo inesperado? Un pensamiento previo. No le hagamos caso al Dios eficiencia que nos venden los economistas. El Dios eficiencia en la administración pública es un falso Dios. Nosotros no somos mercaderes de derechos. En la administración, mercaderes de servicios, perdón. En la administración lo que nosotros hacemos es garantizarle derechos a la ciudadanía. Y para estar preparados para garantizar los derechos de la ciudadanía, redundancia, gerencia pública profesional y meritocrática, un sistema de gestión del conocimiento, flexibilización y reforma necesaria del sistema de control y el desarrollo de competencias digitales, creemos que pueden ser la llave para poder estar preparados para las posibles situaciones de desgracia que van a venir, sobre todo en países como los que estamos en el área andina, en donde, digamos, estamos sujetos a temblores y a fenómenos naturales graves de manera casi que permanente. Muchísimas gracias por su atención y con esto vamos concluyendo la primera de las conferencias. Le voy a dar el pase ahora a Catherine Trujillo Villarroel, que como les dije, es una de las expertas en formación de directivos públicos dentro de la Escuela Nacional de Administración Pública, que nos va a hablar sobre las competencias éticas en tiempos de crisis, la experiencia del programa de inducción que tenemos en la ENAP de Perú. Por favor, Catherine, dejo de presentar para que tú puedas entrar a presentar.
Muchas gracias, Dante. Voy a compartir ahorita mi exposición, por favor. Perfecto. Buenos días a todos y todos. Bueno, en Perú es de día aún. En Portugal me parece que ya es de tarde, así que buenas tardes también con todas y todas. Y en esta oportunidad les voy a hablar acerca de las competencias éticas en tiempos de crisis y la experiencia del programa de inducción del ENAP. Continuando con la exposición que ha dado Dante acerca de la crisis que hemos tenido con el COVID-19 y que ha puesto en la palestra al Estado, a este Estado donde muchas veces lo habíamos reducido a que no se encargue de ciertas cosas o no lo habíamos mirado, no habíamos tenido la lupa encima del Estado. Entonces, es esta crisis la que ahora nos desencadena que estemos ahí mirando las actividades que hace el Estado, el día a día y los servicios que brinda, servicios que han sido necesarios en esta pandemia, como lo mencionó Dante. Hemos sufrido hasta de recursos como de oxígeno para tratar a los pacientes. Entonces, estas demandas ciudadanas son necesarias que sean cumplidas. Para ello, Perú, mi país, tiene un problema muy grande acerca de corrupción. En esta lámina que les estoy presentando son los presidentes que hemos tenido a lo largo de 50 años. Y me hubiera gustado interactuar mucho más con ustedes y justo les iba a preguntar qué es lo que notan de diferencia en esta lámina. Y la respuesta es de que todos los presidentes que hemos tenido han tenido problemas de corrupción o están en investigaciones por delitos de corrupción, excepto un presidente que es el doctor Valentín Paniagua, pero que nosotros tampoco lo elegimos, no lo elegimos como presidente, sino fue debido a la renuncia de Alberto Fujimori por falso. Entonces, es esta nuestra data de corrupción que hemos tenido a lo largo de estos 50 años. Es más, nuestro índice de percepción de la corrupción que tenemos es que es alta nuestro índice, va por debajo del promedio. Es decir, que somos vistos como un país con altos problemas de corrupción, de percepción de la corrupción. Y esta es una data sacada del 2019, pero revisando data anterior del 2016 en adelante, vemos que esto no ha mejorado. Continuamos con este problema. El servicio civil en el Perú, no tenemos una carrera propiamente dicha en el Perú, estamos trabajando en ella y actualmente tenemos más de 1 millón de servidores públicos que trabajan en el Estado, en diferentes partes del Estado y como quiero mostrarles acá, por ejemplo, en Lima, que es la capital donde se centra la mayor concentración de servicios e instituciones, hay una mayor cantidad de servidores públicos que son los encargados de brindar los servicios a los ciudadanos. Estos servicios que son necesarios no solamente en épocas de pandemia, sino en general. Y que se necesita que estos servidores sean de calidad, sean óptimos, sean los adecuados, estén a la altura para responder ante cualquier situación frente a las demandas ciudadanas, que son totalmente legítimas y necesarias. Ya solamente para terminar con estos datos que les presento, desde el 2015 he tomado una fotografía de cómo los peruanos toleramos la corrupción en nuestras instituciones, qué tan tolerantes somos. Y en una data que sale el 2015 vemos que somos realmente bastante tolerantes, o sea, hemos de alguna manera normalizado estas prácticas.
Y la data que muestro al lado derecho es del 2019, donde se le pregunta a las personas acerca de si ha tenido o ha pagado algún tipo de propina, por ejemplo, para agilizar algún trámite o para que no se vea perjudicado con alguna multa. Y el porcentaje es alto. Entonces lo que estamos viendo es que hay prácticas que son cuestionables, hay prácticas de corrupción en todas las entidades del Estado. Y por ello se hace necesario que nosotros trabajemos en ello. Y trabajar en ello significa instaurar el tema de la integridad. Existe en Perú una Secretaría de Integridad que es la responsable de conducir, implementar y evaluar la Política Nacional de Integridad. Hay también otras leyes y normas que han salido acerca del tema. ¿Y por qué nosotros consideramos la Escuela Nacional de Administración Pública que es importante trabajar en la integridad en nuestros servidores públicos, que como vemos en la lámina anterior que les mostré son más de 1 millón de servidores que trabajan en el Estado? Y es importante porque contribuye a la moral social, contribuye a reducir los problemas sociales que existen, a mejorar la competitividad y la calidad de vida del ciudadano, además de mejorar la gobernabilidad, permite tener instituciones fuertes, algo importante en los países. Y esta apuesta por la integridad es la que nosotros tenemos en la escuela. ¿Por qué? Porque si trabajamos con este tema y a todos los niveles de los servidores públicos que trabajan en el Estado, desde cualquier puesto donde ellos se encuentran, pueden tener una mejor interacción con el ciudadano, van a darles servicios de calidad, pueden ofrecerles un servicio adecuado de acuerdo a lo que ellos, directo o indirectamente, demandan o pagan, ¿no? Con sus impuestos, con sus tasas, con sus tributos. De esa manera, el promover una cultura de integridad es apropiado para las organizaciones del Estado y en todos sus niveles. Nuestra apuesta es por el programa de inducción y integridad. Este es un programa donde todos los servidores públicos del Estado tienen que conocer acerca de la política de integridad, cómo nace, cuál es la necesidad en la que nos vemos de trabajar en la conducta del servidor público, desde el puesto de que tengan directivos hasta los puestos de servidores públicos. Además que este programa busca generar espacios donde los servidores conozcan no solamente la normatividad que existe, porque normas tenemos muchas, sino el diario, el quehacer diario, cómo se lidia con delitos o con actividades que no necesariamente están tipificadas, pero que van en contra de la moral de la entidad. Para ello se ha trabajado que el programa contenga 4 temas importantes. Entre los temas se encuentra que hablemos de la función pública, el interés general de un Estado democrático. Como segundo tema, el de prácticas cuestionables y corrupción. Como he mencionado, no todas las prácticas que se realizan en el Estado son actos de corrupción. Hay prácticas cuestionables. Por ejemplo, se hace un debate en la clase para ver cuando una persona llega a trabajar a su centro laboral y se pone a leer el periódico durante media hora, 1 hora. ¿Esto es un acto de corrupción? ¿Esto es una práctica cuestionable?
Entonces se crea un debate con los mismos participantes que vienen de todos los niveles del Estado y que gracias a esta nueva normalidad que tenemos acerca de estar en nuestras casas, las personas pueden tener este programa estando en diferentes partes de nuestro país y todas se reúnen de alguna manera para intercambiar las experiencias que tenemos cada uno. Como tercer tema, estamos hablando del enfoque de integridad pública, que es lo que, lo que nos dice la norma, lo que se pretende como país llegar. Se hace una evaluación del enfoque de integridad, cómo nace y por qué es necesario que las instituciones instauren la integridad y lucha contra la corrupción en sus instituciones. Y por último, vemos el tema de la defensa de la integridad pública. Como parte de la política se tiene instaurar puntos focales en las entidades públicas. Estas entidades van a ser importantes porque permiten que la persona tenga algún enlace donde pueda consultar acerca de temas que puedan ir en contra de la integridad y el bienestar de la sociedad. Son personas que van a estar capacitadas para poder ayudar a las personas que lleguen de las entidades con preguntas o cuestionamientos acerca de su quehacer, de las actividades diarias de su puesto. ¿Qué es lo que se tiene a hacer cuando se termine el programa de integridad? La persona, el servidor, estar en capacidad de explicar con pertinencia el concepto de interés general, el bien común, algo que muchas veces hemos perdido, que hacemos ya por el día a día, hacemos un trabajo mecanizado, sin ponernos a pensar realmente cómo nuestro trabajo influye en lo que el ciudadano de a pie va a recibir. Ese interés común que necesitamos también involucrarnos y formar parte de como responsables acerca de lo que va a tener el ciudadano. Además también el enfoque de integridad, sus generalidades, acerca del enfoque de integridad, de la gestión de la ética de las entidades públicas y la lucha de la corrupción, porque hemos visto de que este trabajo no es un trabajo solamente de una entidad, no es solamente de una persona, es un trabajo colectivo donde tenemos que trabajar todos juntos. Es por eso la necesidad que todos los servidores públicos puedan llevar un programa de integridad, independientemente de su puesto o el cargo que dirijan o los años que se encuentren ya laborando en el Estado. Muchas personas, el promedio aproximado es de que se encuentran ya 10 a 20 años trabajando en el Estado y muchas veces dicen, no, pero si yo ya conozco todo lo que puedo saber. Pero es importante conocer acerca de la integridad, de la ética y de lo que se espera como entidad y como nación de estos servidores públicos. Y ya les hablé acerca de los puntos focales, que ellos van a estar en la capacidad de reconocer y de poder acudir cuando sea necesario. Los efectos los he resumido en 3 básicamente, los efectos del programa, que son efectos económicos, efectos técnicos y efectos sociales ambientales. Los efectos económicos es el mejor uso del presupuesto público, es decir, si una persona sabe cómo usar su presupuesto sin destinar a malas prácticas, o la propia entidad utiliza su propio presupuesto evitando gastos innecesarios y procurando el bien común. Asimismo, también la reducción del costo de planificación educativa en
instituciones de educación superior orientado a servidores civiles, porque es básicamente la escuela la que se encargaría de realizar todas estas prácticas. Los efectos técnicos, una mejora del desempeño laboral, mejora en el talento del servicio civil peruano y mejora en las competencias de los servidores por disponibilidad de buenas prácticas. En los efectos sociales, la formación de equipos de alto rendimiento con liderazgo ético y reconocido. El fortalecimiento de la motivación de los líderes éticos del servicio civil, en una mejora en la información disponible para tomar decisiones y formación continua de servidores en temas éticos y por último la mejora del servicio al ciudadano, que es lo que esperamos con este programa. Eso es lo que le quería presentar el día de hoy y a continuación le cedo el pase a Carolina. Sí, gracias, Katy. Ahora vamos a escuchar a Carolina Ruiz Torres, quien es una de las gestoras de desarrollo de capacidades para el servicio civil al interior de la Escuela Nacional de Administración Pública de Perú, que como bien saben es un órgano de línea de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir en mi país. El título de la conferencia de Carolina es Trabajar y estudiar en tiempos de crisis, nuevos retos para el servicio civil. Carolina, te escuchamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Dante. Muchas gracias al equipo, a los participantes, las personas que se han conectado para escucharnos. Buenos días desde Lima. Precisamente voy a compartir mi pantalla. He preparado una pequeña presentación, para compartir con ustedes algunas ideas relacionadas a la ponencia que preparamos para el Congreso, en relación al tema que nos ocupa, que es este, ¿no? Pensar cuáles son los retos para el servicio civil en relación al trabajo y el estudio en tiempos de crisis. Yo he tratado, si bien la presentación es más larga, ahora voy a hacer una pequeña presentación acerca de algunos temas propuestos en el documento, ¿no? Una pequeña introducción, el reto del trabajo remoto que supuso para nosotros desde la experiencia peruana, el reto del trabajo remoto, cómo se configura un elemento, desde mi punto de vista, importante, que es el hogar, ¿no? Cómo el hogar ha girado en torno a este proceso tan enorme, ¿no? tan potente que hemos vivido. ¿Cuáles son los retos para el estudio de los servidores civiles, para su proceso de estudio, y cómo las escuelas podemos reaccionar, qué recomendaciones podríamos brindar para que las escuelas de administración pública piensen en nuevas ideas a partir de la experiencia que hemos vivido colectivamente? Muy bien. Una pequeña introducción. Dante y Catherine ya comentaron varias de las cifras, los datos que hemos visto, que ustedes han visto. Pero bueno, en el caso de Perú, que es, digamos, el escenario desde donde parten estas ideas, hasta el día de hoy tenemos en relación al COVID-19 35% de la población contagiada, casi 36.000 fallecidos hasta el día de ayer durante todo este proceso. Y un dato potente, que yo lo recojo también en mi presentación, que me parece muy impactante, es que el 67% de las personas conoció personalmente a alguien que murió por COVID-19. Esa es una cifra muy fuerte, ¿no? Y que realmente da una magnitud de cómo hemos vivido en el país este proceso. 1.900.000 personas dejaron de ser parte de la población económicamente activa entre mayo y julio del 2020, salieron del mercado de trabajo. 70% de la población ejerce el trabajo en condiciones de informalidad. Es un dato interesante porque también nos sitúa. Tenemos en el servicio público 1.400.000 trabajadores aproximadamente, servidores, personas relacionadas con el servicio público, y diversos regímenes de vinculación todavía, ¿no? Hay algunos regímenes que que se encuentran aún en situación de cierta precariedad y no tienen la posibilidad de de tener los mismos derechos que otros tipos de trabajadores con regímenes de vinculación más estables, por decirlo de alguna manera. Es decir, los regímenes son diversos en el Perú todavía, y eso coloca a ciertos trabajadores en mayor o menor posibilidades de negociar y tener cierto nivel de protección, ¿no? Protección de salud, protección
social frente a un hecho como el que vivimos ahora. Entonces, desde nuestra experiencia, el reto del trabajo remoto supuso un montón de cambios, ¿no? Como seguramente ustedes también lo han vivido en sus entidades y en sus países, fue un shock tremendo inicialmente y hubo la necesidad de gestionar equipos de crisis para asumir la realidad que vivíamos, porque en el caso del Perú, a partir del 16 de marzo, es decir, nos despedimos el viernes 13 de marzo, dijimos adiós en la oficina, bueno, nos vemos el lunes y no hemos vuelto. Desde el día 16 que inició la cuarentena, la inmovilización, estamos haciendo trabajo remoto muchas entidades públicas, o mezclando modalidades de trabajo. Entonces, hubo que generar equipos de crisis para asumir, para organizar estas nuevas dinámicas de trabajo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a trabajar desde la casa? Porque ya no es posible reunirnos. Hacer diagnósticos de equipos. Si bien existía la posibilidad de que existía la necesidad de que ciertos sistemas, ciertos trabajos se mantengan a nivel presencial, había que hacer un diagnóstico rápido de cuál es la situación personal del equipo, cuántas de nuestras personas son personas en situación de riesgo, hacer un control de salud. Y muchas entidades tuvieron un altísimo número de personas afectadas por la enfermedad y personas fallecidas por la enfermedad. Entonces el impacto ha sido muy fuerte también por ese ámbito. No estaban preparadas. Muchas entidades, especialmente subnacionales, ¿no? Los gobiernos locales, por ejemplo, que suelen tener infraestructura tecnológica muy débil, no estaban preparadas para este fenómeno, este shock para el trabajo remoto, no habían digitalizado sus procesos, no tenían un sistema de gestión documental al que acceder remotamente, entidades que ni siquiera tienen internet y hacen sus archivos o sus documentos todavía en papel, no usan el expediente en papel con mucha más soltura, no tienen correo institucional. Muchas entidades, alcaldes, regidores, personal de municipalidades, por ejemplo, no tienen correo institucional y usan el correo personal para la gestión de las actividades institucionales. Entonces, la brecha digital era enorme, incluso entre las propias entidades del sector público. ¿Los trabajadores pueden hacer trabajo remoto? Es una pregunta que surgió inmediatamente. ¿Puedes en tu casa hacer trabajo remoto? ¿Tienen internet? ¿Tienen equipos? Comparten ¿cuántos equipos hay por casa? Comparten los equipos, las computadoras, entre todos los miembros de la familia, que es algo que sucede en muchas familias. Tienen que repartirse la laptop en la mañana el hijo que hace la educación remota y en la tarde la persona que hace el trabajo remoto. ¿Cómo son estas dinámicas familiares? La disposición de equipos informáticos para que la persona, el servidor, la servidora pueda realmente ejercer su trabajo. Hay un espacio de trabajo óptimo para poder trabajar cómodamente. Hubo un ingreso acelerado a la tecnología para mucha gente, que ni siquiera sabía de la existencia del Zoom, el Google Meet, los archivos en Drive. No había forma. Mucha gente se mantenía en el correo electrónico y poco más, el WhatsApp, ¿no? Entonces, esta pandemia, esta crisis, hubo un ingreso aceleradísimo al uso de tecnología. Se multiplicaron muchísimo los tutoriales, no sé si ustedes se dieron cuenta, en YouTube la cantidad de tutoriales para aprender a usar herramientas virtuales. Se multiplicaban, enseñándote todo lo que era posible hacer a través de Internet. Y hubo una gran pregunta desde nuestro lado, ¿no? El gran reto de gestión de recursos humanos a la distancia. ¿Cómo hacemos para controlar la asistencia, la participación, el trabajo diario? Obviamente el concepto de asistencia tiene que cambiar, ya no es como se había pensado antes. ¿Cómo hacemos el control del personal? ¿Cómo hacemos la gestión del rendimiento? ¿Cómo hacemos la gestión de la capacitación? Había que volver a pensar cosas que ya estaban estables y dichas, pero bueno, volver a mirarlas y buscar soluciones. El Estado nunca paró. El Estado nunca paró, a pesar de las grandes dificultades y los retos que supuso y el gran golpe que supuso para muchas familias, el Estado continuó trabajando y brindando servicios. Hacia este mes, hacia noviembre del 2020, durante todos estos meses de procesarlo, reaccionar, implementar equipos, ya tener algunas prácticas aprendidas, ¿no? haber hecho mejoras en este proceso, entre parte del servicio civil yo identifico algunas ideas. El trabajo remoto, la evaluación general es que es muy agotador. Para mucha gente es más agotador que el trabajo presencial, porque aún no se ha hecho una distribución correcta de las cargas de trabajo quizás, de la distribución de las horas quizás. Eso es algo que hay que volver a pensar, ¿no? Nuevamente retomar el tema de la gestión de los recursos humanos, en el tema de por cómo vamos a controlar, uso esta palabra porque es la primera que se me ocurre, pero cómo vamos a
a hacer el seguimiento de la implementación de todas las actividades. Podemos cambiar nuestro sistema de gestión de recursos humanos para dejar de hablar de control y asistencia por productividad, por ejemplo, liberar un poco estos sistemas rígidos que a veces tenemos para trabajar con la gente. Eso es algo que hay que preguntarnos y que mucha gente se pregunta ahora, ¿no? El derecho a la desconexión. Ha sido tal la demanda de tiempo invertido en el trabajo remoto para mucha gente que uno de los discursos que está ahora mismo muy presente es el derecho a la desconexión. El derecho a la desconexión para volver a tener un espacio personal, no solamente personal fuera del trabajo, sino personal fuera de las redes, fuera del internet, un espacio de desconexión total, porque estamos horas de horas trabajando virtualmente o estudiando virtualmente, y eso supone también un impacto para la salud de las personas, ¿no? Un elemento importante que también hemos identificado es que hay muchísimos estímulos y mucha gente se ha sentido muy estimulada para el aprendizaje virtual. El aprendizaje virtual, si bien se suma, es una tarea más que se suma al trabajo remoto, ha sido muy positivo para mucha gente porque han aprendido a usar nuevas herramientas y esas herramientas les ha permitido aprender cosas que en el sistema pre-COVID, digamos, quizás nunca se hubieran imaginado. Muchas, lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante, muchas entidades de educación han tenido que reconvertir, reorganizar sus cursos, sus programas de capacitación para brindarlos de manera a distancia, en la modalidad a distancia. Y eso ha abierto enorme oferta para mucha gente, no solamente para servidores civiles, ¿no? Sino para muchísima gente que no se hubiese planteado antes hacer un curso de tal o cual tema, pero que ahora sí puede hacerlo, porque no tiene que trasladarse 2 horas hasta la universidad, volver a su casa muy tarde, salir del trabajo, en fin, otros elementos que antes entraban en juego y ahora ya no. El hogar. Desde mi punto de vista, un elemento importante que se hizo visible con la pandemia fue precisamente el hogar. El hogar suele ser invisible. ¿Por qué lo traigo como parte de la presentación y de estas ideas que quiero compartir con ustedes? Porque el hecho de estar confinados 24/7, compartiendo el espacio con nuestras familias, sin posibilidades de salir, y además ejecutando todas las tareas que suponen no solamente trabajar, sino las del hogar y las de la crianza, han hecho que el hogar, que suele ser invisible, se convierta en un espacio visible y realmente de gran impacto para mucha gente. La pandemia obligó a que mucha gente mire con atención las dinámicas de sus propios hogares y se asombre con algo que es cotidiano, algo que está aquí desde hace muchísimos años, y es el uso del tiempo no equitativo. Se ha observado la realidad, una realidad que viven muchísimas mujeres, sobre todo, quienes duplican el uso del tiempo, tienen más carga de trabajo doméstico no remunerado que sus compañeros o los hombres que integran sus hogares. Y eso está documentado por encuestas de uso del tiempo que realizó el Estado peruano desde hace varios años. Entonces, esta vuelta al hogar, trabajar en la casa, estar con la familia todo el día, ha supuesto volver la mirada a este espacio, y para mucha gente ha sido de gran asombro darse cuenta cuán alta es la demanda de cuidar una casa y de cuidar una familia. Y ese discurso, ese darse cuenta, no había sucedido antes para muchísima gente, aun cuando es algo que muchos estudiosos, muchas encuestas, muchas personas llaman la atención acerca de lo inequitativo que es la división del trabajo entre hombres y mujeres todavía en el hogar. Entonces, ustedes seguramente quizás habrán visto información acerca de esto. El uso del tiempo no equitativo entre hombres y mujeres impacta muchísimo el ciclo de vida, especialmente de las mujeres, genera enormes desigualdades, les quita tiempo para realizar otras actividades en su desarrollo personal y profesional. Entonces esto para mucha gente no era evidente, era algo que pasaba pero nadie sabía, mucha gente no sabía. Ahora muchísima gente lo sabe, lo ha vivido en carne propia, como el trabajo doméstico no remunerado, el cuidado de personas menores, el cuidado de personas mayores, sumadas al apoyo a la educación remota, al apoyo a la realización de trabajo remoto, a la limpieza y la desinfección, al apoyo y la asistencia en la salud de nuestros familiares enfermos. Hace un trabajo enorme para muchas familias, y ese trabajo suele ser y ha sido atendido principalmente por mujeres históricamente. Entonces se ha hecho visible una realidad oculta. Es bien interesante cómo este tema saltó. Entonces eso a mí me lleva a preguntarme, ¿no? ¿Cómo viven nuestras servidoras civiles este tema?
cómo negocian con sus compañeros, cómo manejan el estrés de tener que cuidar un hogar, a una familia, los temas de salud, hacer trabajo remoto. Las servidoras civiles, considerando que las mujeres son las que asumen mayormente la carga del trabajo doméstico no remunerado, pueden atender las exigencias de ese trabajo remunerado remoto en un contexto de altísima demanda de atención y tiempo de trabajo doméstico no remunerado y de trabajo de cuidado y de cuidado de su salud. Es un tema interesante para seguir pensando en eso, ¿no? Pensando en eso en nuestros propios países para ver cómo estamos reaccionando. Entonces, ¿se puede estudiar, trabajar y cuidar en tiempos de emergencia sanitaria? ¿Se puede? En el caso del Perú, no existe un sistema integral de cuidados que alivie la carga familiar, la carga de las familias que tienen que hacer cuidados de personas mayores, cuidado de niños. Entonces, este cuidado mayoritariamente es asumido por las mujeres en miles de hogares. Si estas mujeres son servidoras civiles, se suma la carga del trabajo remoto. Es importante que las entidades en este punto pues trabajen la corresponsabilidad, ¿no? Que podamos compatibilizar desde la gestión de recursos humanos el trabajo remunerado y el trabajo doméstico no remunerado, incluyendo el trabajo de cuidado. Hablar de ello, visibilizarlo es un primer gran paso. Otro tema interesante, otro tema importante que presento en la ponencia y que quería compartir ahora también es cuáles son los retos del estudio para los servidores civiles que ha supuesto esta gran crisis, ¿no? Cómo es que el estudio ha cambiado de prácticas, ha cambiado de dinámicas, ha acercado a algunos, habrá alejado también a otros. Los servidores públicos, en la experiencia que hemos tenido desde la ENAP, desde la Escuela Nacional de Administración Pública, no perdieron el entusiasmo por aprender. Como les decía hace un momento, muchas personas a la fuerza empezaron a aprender cómo se usan las herramientas virtuales. Vieron oferta académica diversa de muchas entidades, no solamente de la ENAP, y se lanzaron a conocer a tomar esta nueva oferta académica y mantuvieron muchos de ellos el entusiasmo por aprender. Por supuesto, esto está determinado también por tener los medios para hacerlo, ¿no? Los equipos, el acceso a internet, el tiempo para estudiar, el tiempo para aprender cosas nuevas, que también es un factor determinante, como hemos visto antes. Se multiplicaron las oportunidades de estudio a distancia, ¿no? Los centros de estudio rediseñaron su oferta, incluida la escuela. Hubo un desarrollo acelerado de habilidades tecnológicas, ¿no? El trabajo colaborativo se desarrolló con más intensidad, se elaboraron muchísimos materiales ad hoc para este momento. Desde la ENAP se aplicaron diversas estrategias, ¿no? Las aulas regionales, que eran presenciales y eran estrategias de salida a todo el Perú, por ejemplo, estrategias de salida regionales, con conferencias sobre gestión pública, se ajustaron al contexto y se crearon las aulas digitales, que suponen la ejecución de estas conferencias de manera virtual, ¿no? De manera a distancia, con personas, con participantes de todas las regiones del Perú y temas especializados según región. Con muchísimo éxito, la participación es enorme. Se ajustaron los cursos presenciales que teníamos en la escuela, se ajustaron para poder ofrecerlos en la modalidad sincrónica, asincrónica, se crearon nuevos cursos en línea, nuevos cursos MOOC, para poder responder a la demanda creciente, porque en las redes sociales mucha gente nos decía que consideraban importante, necesario que la oferta se amplíe, ¿no? Y efectivamente la escuela trabajó durante todos estos meses para poder ampliar la oferta educativa. La ENAP tenía ya una plataforma virtual, tenía cursos virtuales, tenía una línea de capacitación virtual. Las demás escuelas de capacitación pública del Estado peruano, ¿cómo estaban? Hay más de 20 escuelas relacionadas a entidades públicas en el Estado peruano. ¿Cómo estaban ellas? ¿Cómo reaccionaron? Eso nos hace falta saber. Eso es algo importante, conocer y sistematizar. ¿Cómo fue este paso presencial, de lo presencial a lo virtual? Y cómo las escuelas reaccionamos en conjunto para ofrecer a los servidores públicos estos nuevos espacios de capacitación y sacar lecciones aprendidas, porque seguramente todos hemos tenido ahí nuestras idas y venidas. Esta es la opinión de de un participante de uno de los cursos MOOC que tenemos en la escuela, ¿no? Que él mismo nos cuenta, ¿no? Nos hemos visto en la necesidad de convertir a nuestra casa en nuestro espacio de estudios. El difícil momento que vivimos nos ha hecho cambiar muchos hábitos y muchas costumbres. Hoy planificamos nuestros horarios para estar frente a la computadora, indagar qué herramientas nos brinda la tecnología que puede ser usada en nuestros estudios. Aprendemos más y vamos encontrando en la educación virtual una solución a varias cosas que nos hacen falta para aprender, ¿no? Aprender desde casa. En general, el saldo es muy positivo. Por supuesto, como les comento, esto está
tiene que ser leído también en la disponibilidad que tienen los servidores para contar con equipos, internet y tiempo para el estudio. Seguramente en ciertas regiones ha habido situaciones particulares que hayan hecho que no todos los participantes, que no todas las personas con interés hayan podido materializar, hacer su participación efectiva en los cursos, pero en general la opinión y la participación ha sido muy, muy activa, más que en años anteriores, por supuesto. Desde la escuela, uno de los temas que pensábamos es, ¿cuáles son ahora? Esto por supuesto como una gama de temas que pueden ampliarse, pero ¿cuáles son ahora las áreas de atención para futuros programas de capacitación y para futuros programas de formación a partir de lo que hemos aprendido en estos meses y en este año crítico, ¿no? ¿Qué podemos plantearnos para un futuro programa de capacitación considerando que esta crisis no va a ser la única, que seguramente, que como ya lo han dicho los estudiosos del cambio climático, la crisis como la del COVID-19 puede repetirse precisamente porque vivimos los efectos del cambio climático y eso no se va a revertir inmediatamente y podemos volver a padecer esta situación en el futuro, ¿no? Entonces, un tema importante que consideramos importante, competencias digitales, básico. La gestión del tiempo, aprender a gestionar nuestro tiempo para trabajar de manera óptima, ¿no? Optimizar el tiempo que tenemos disponible. Aprender a aprender. No es sencillo estudiar de manera virtual. No es fácil. Hay que tener ciertas habilidades, cierta disciplina. El estudio virtual supone... es un estudio solitario, ¿no? A mucha gente no le gusta porque no hay mucha interacción como en el aula, donde están los compañeros y puedes preguntar al profesor y puedes ver los rostros directamente, escuchar las voces de otra manera. Aprender a aprender es un reto bien grande para mucha gente todavía. La gestión del estrés es un tema que ha marcado mucho el trabajo de mucha gente y seguramente su productividad. El trabajo en equipo. El trabajo en equipo, de manera virtual, es algo que también considerábamos como parte de estas nuevas áreas de atención para capacitar, para generar, desarrollar estas habilidades nuevas para poder optimizar el trabajo colaborativo, ¿no? Se ha demostrado, se ha visto que los equipos funcionan, los equipos pueden trabajar bien a distancia. Entonces, recoger estas experiencias positivas y trasladarlas a aquellos equipos que todavía necesiten seguimiento, apoyo para poder organizar mejor el trabajo del equipo de sus entidades. Habilidades directivas. No es sencillo organizar equipos de trabajadores en medios remotos. Es muy difícil en realidad gestionar personas remotamente. Y además considerar no solamente el factor del trabajo, sino el factor humano. Desarrollar habilidades directivas en este nuevo contexto es un tema interesante. La transformación de los procesos internos es algo que también habíamos considerado como importante porque precisamente observando esta debilidad que había en muchas entidades en relación a la gestión de sus propios procesos, ¿no? De sus propios procesos de planeamiento, de sus propios procesos de presupuesto, de implementación de proyectos, de intervenciones, cómo es que esta realidad nos ha colocado en una situación en la que tenemos que volver a pensar los procesos de las entidades y darnos cuenta si funcionan, si no han funcionado ahora y cómo hacer que en un medio virtual, digamos, como el que vivimos ahora, funcione. La calidad de atención a la ciudadanía, considerando también el tema del impacto que esta crisis ha tenido en muchísimas personas, en miles de familias, tener en cuenta esta sensibilidad, esta empatía para atender a las personas que se acercan a las entidades públicas. El derecho a las nuevas tecnologías, con el uso masivo de medios virtuales, de herramientas virtuales para el trabajo y para el estudio, cómo queda el tema de la confidencialidad, la seguridad, la firma digital, en fin, una serie de temas relacionados al derecho de las nuevas tecnologías que también deberíamos pensar con mayor atención. Y la reactivación de sectores en crisis, por ejemplo, el sector del turismo, que es uno de los más golpeados. Cómo las escuelas podemos plantear algunos temas de capacitación, temas de formación que apunten específicamente a la reactivación, a aportar a la reactivación de estos sectores que han sido enormemente golpeados por el COVID-19. Yo quería cerrar esta presentación con algunas ideas que también están en la presentación, en el documento. Algunas ideas finales, que son preguntas sin respuestas aún, cosas que nos hemos imaginado, que me he imaginado y que supone todavía una conversación larga, ¿no? Por ejemplo, el derecho a Internet.
usamos Internet para trabajar y estudiar. Internet debería ser un servicio básico, debería ser considerado un servicio básico, debería haber un plan intensivo de acceso para las personas que trabajamos y estudiamos, el Internet como un derecho básico de las personas. Por ejemplo, es algo que me pregunto, aún no tengo la respuesta, pero es algo que me parece importante conversar, que las entidades, que la ciudadanía hable sobre eso. El trabajo remoto llegó para quedarse. Es posible que los trabajadores a partir de ahora, y observando las entidades, que el trabajo remoto funciona, puedan incluir la modalidad de trabajo mixto o completamente remoto en el futuro, y aun cuando no existan limitaciones para el trabajo presencial, quiero decir, ¿no? Podemos los trabajadores tener la posibilidad de negociar, solicitar, pedir que nuestras labores sean ejecutadas íntegramente a través del trabajo remoto. Los trabajadores asumen parte del costo de la ejecución del servicio de las entidades, el costo de la luz, el costo del internet. Entonces, debemos pensar nuevos pactos, una nueva forma de contratación que incluya, que considere este pago que el trabajador está haciendo, que antes hacía la entidad cuando estábamos todos en la oficina, ¿no? El pago de la luz, el pago del internet, todo lo asumía la entidad, ahora lo asume el trabajador, la trabajadora, en su hogar. Entonces, deberíamos pensar en alguna forma de reorganizar el contrato entre el empleador y el trabajador, ver cómo se hace visible esta necesidad, este gasto extra que hacen los trabajadores. Ser padres y madres en el trabajo remoto. Criar y trabajar remotamente. Esta es otra pregunta que me hago, ¿no? ¿Es posible que las licencias por maternidad, por ejemplo, que en el Perú tienen pues 90 días, más o menos, 90 días de licencia por maternidad que tienen las mujeres, se alargue y el trabajo remoto ingrese como una forma de facilitar la crianza en los primeros años de vida, que las personas hombres y mujeres, estén en sus hogares haciendo trabajo remoto y que puedan criar a sus hijos, que es una demanda de muchas familias, de muchas personas, que es algo importante para tanta gente, mantenerse en el hogar, estar trabajando, estar criando y trabajando. Entonces, ¿es posible hacer esto? ¿Se puede incluir como un nuevo derecho de las personas el de poder pedir realizar el trabajo remoto mientras crían a sus niños pequeños durante un año completo, durante un año y medio completo? Son preguntas que me hago que todavía no tienen respuesta, pero las coloco como para poder hablar de esto en el futuro y que en este intercambio pues ustedes se lleven algunas de estas dudas también y seguramente conversarlas en sus espacios. Hasta aquí es mi presentación. Muchas gracias Dante, Katy, muchas gracias a todos. Gracias Carolina. Pasamos ahora a la etapa de preguntas. Hemos trabajado tres exposiciones alrededor de cómo estar preparados para lo inesperado. Ya nos han hecho una pregunta en donde lo que nos dicen es, bueno, alguien de Perú, pero que actualmente vive en España, nos dice, a partir de la experiencia del COVID-2019, me imagino que se ha regulado el procedimiento relacionado al trabajo remoto. Ante esto, ¿cuáles son los aciertos y desaciertos de este procedimiento? ¿No? ¿Qué es lo que faltaría para mejorarlas? ¿Qué incluiría? ¿Qué se dice en Perú respecto a la compensación, Caro, de lo que estabas hablando, por los gastos de la luz o de internet que asumen los trabajadores? ¿No? Caro, ¿me ayudas con la respuesta? Sí, precisamente es esto, ¿no? Es lo que comentaba, es este discurso que existe, pero no, y si bien hay algunas salidas, algunas soluciones, en algunas entidades, por ejemplo, se ha previsto colaborar, apoyar al trabajador, brindarles las herramientas de trabajo, por ejemplo, los equipos, por ejemplo, acceso a internet, equipos, routers, ¿no? Equipos con acceso a internet para que puedan hacer el trabajo remoto. Incluso en algunos casos se ha llegado a facilitarles escritorios, sillas, porque mucha gente no tenía en sus casas un espacio para trabajar y trabajaban en la mesa del comedor, ¿no?
y no solamente ellos, sino en una silla ellos, en otra silla el hijito, la hija, en otra silla la esposa, y así todos se iban rotando el comedor y a la hora de almorzar sacaban las computadoras. Eso así han sido los primeros meses de esta crisis, ¿no? Entonces, varias entidades han reaccionado y han brindado apoyo, brindado las herramientas de trabajo a los trabajadores. Ahora, esto es una cuestión momentánea, ¿no? Es decir, esto ha tenido un inicio, este proceso de préstamo de equipos, de préstamo de útiles de materiales, ¿no? De útiles de oficina, ha tenido un inicio, va a tener un final cuando acabe, entiendo, el proceso en julio del 2021, que es lo que el gobierno establece como periodo límite, digamos, para la implementación, para este proceso de trabajo remoto, tal como está legislado desde marzo, ¿no? Es decir, el rango de tiempo es hasta julio del 2021. Se espera que la vacuna llegue antes de las elecciones, según lo que han indicado el Ministerio de Salud. Esperamos que sea así, que es en abril del 2021. Sin embargo, no hay nada, digamos, estándar, ¿no? Es decir, hay trabajadores que están asumiendo ellos mismos los gastos de su trabajo, ¿no? El incremento de la luz, el incremento del internet, lo pagan ellos, lo pagan su familia, ellos y sus familias. Entonces no hay nada estandarizado. No ha habido un proceso de ofrecer a todos alguna salida colectiva, digamos. Entonces ha quedado a la voluntad, a la propuesta de jefes, gestores, ¿no? que han visto pues, una forma de reducir el impacto de este trabajo remoto en sus equipos. Y es una buena salida, ¿eh? O sea, ha funcionado para muchas familias, para mucha gente que ni siquiera tenía internet en casa para poder trabajar. Pero claro, hace falta pues este proceso estándar, ¿no? No existe, no está. Sí, gracias, Caro, ¿no? Complementando, simplemente que lo que sí teníamos en el Perú era una ley para lo del teletrabajo, pero que había tenido dificultades serias en implementarse precisamente por estos aspectos que está comentando la persona que nos hace la pregunta o que comenta también Carito, y es que, bueno, ¿quién paga qué? Y claro, la ley dice que tenía que pagarlo el empleador y entre cómo hacer para que eso realmente se ponga, porque claro, ya yo te pago el internet, pero el internet pues es un bien fungible, por lo tanto todos en tu casa lo van a utilizar, y nuestro código penal es allí, o sea, no me acuerdo cómo se llama el delito, cuando uno le da un peculado de uso después al internet, porque no, podrían haber múltiples problemas alrededor de eso, porque también, como lo expliqué en mi presentación, hay la necesidad de modernizar a nuestro sistema de control, porque mientras que controlemos bajo esquemas muy rígidos, muy acartonados, muy cuadriculados, pues vamos a tener problemas muy serios para que las cosas puedan darse. Para el sector público, ¿qué fue lo que servir con mucho acierto en el Perú, digamos, decretó rápidamente? Bueno, vamos a inventarnos algo, el trabajo remoto. Ya no es el teletrabajo, es el trabajo remoto. Entonces, otra variedad, otra cosa. Y lo que se trató de hacer fue dar márgenes muy amplios, porque nadie sabía en realidad, y yo creo que hasta el día de hoy todavía no lo tenemos muy claro, de cómo hacer. Hay entidades públicas que están obligando a sus trabajadores a marcar horario de ingreso y a marcar horario de salida. O sea, no sé si reírme o llorar, ¿no? De ver a que todos los trabajadores se levantan, entran a una página web que es reloj de marcación digital y registran su asistencia y ya se van a seguir durmiendo. Y en la tarde, a partir de las 5 o 6, dependiendo de su hora de salida, tienen que volver a entrar y volver a registrar su salida, porque además si no la registran, tremenda falta laboral, disciplinaria, y se les va a llamar la atención. Entonces, esa manera de entender el trabajo, de que lo ideal es estar una cantidad de horas ahí trabajando, o sea, como si fuésemos obreros o factorías de hace 2 siglos, cuando comenzó, digamos, toda la corriente de las horas y todo, versus el trabajo más intelectual, que es el que se realiza en una entidad de la administración pública, o la variedad de la atención al ciudadano. O sea, ¿cómo hacemos con el tema de la atención al ciudadano? En nuestra institución, hoy día, la mesa de partes virtual atiende hasta las 7 de la noche. Hay que atender mejor al ciudadano. Pero terrible, pues, porque a las 7 de la noche, de acuerdo a la ley, nuestra mesa de partes en el Perú, ninguna mesa de partes puede quedarse con documentos y tiene que dirigirlas ya
a las áreas operativas. Entonces, en las áreas operativas, que tenemos un sentido de responsabilidad muy alto y que no nos gusta cerrar el día con la bandeja todavía con pendientes, pues nos llega una hemorragia de documentos a partir de las 7, 8 de la noche, y de repente uno que ya acabó su día, limpió todo, 8 de la noche vuelve a tener la bandeja de entrada llena de documentos y de cosas, y nos está generando fricciones y roces, digamos, al interior de la propia institución. Entonces, lo que se ha querido es una regulación muy flexible. El problema de la regulación flexible es que no es entendida por sistemas de control que son, como les digo, muy esquemáticos, muy sistematizados, y están controlando ya de acuerdo a reglas de teletrabajo o a reglas que no son pues visibles ni no son viables hoy en día. Y las instituciones públicas, cada una ha buscado alguna manera de poder resolver el tema, pero sí soy consciente que para el próximo año deberíamos tener, pues si no algo estandarizado en un solo sentido, sí poder tener modelo, el modelo A, el modelo B, el modelo C, o sea, tener alguna regla, algún parámetro que haga más sencillo también la tarea de nuestros amigos de control. Pero hay más preguntas. Nelson de Freitas, hay estudios de SADE durante la pandemia que arrojan algunas conclusiones sobre el trabajo de los funcionarios públicos de manera remota. Y fíjate qué interesante, Katy, Caro, nos dice que entre las conclusiones está que la productividad se ha mantenido o incluso ha aumentado, pero la creatividad ha tenido una franca baja. Es decir, más productividad y menos creatividad en esta pandemia. Nos preguntan si estos resultados se podrían aplicar también para el Perú, ¿no? Y qué es lo que pensamos de ello. Ha aumentado la productividad, pero no la creatividad. Katy, ¿tú qué opinas? ¿Podemos traslapar estas conclusiones a nuestro país? ¿O a la escuela? A la escuela, en las reuniones que tenemos, Dante, por ejemplo, en las semanas vemos que como todos nos encontramos en la casa a demanda de miles de actividades en las que estamos metidos. Creo que este año ha sido un año de bastante productividad en la escuela, con todas las demandas que hemos atendido, pero efectivamente me pongo a pensar que muchas de estas actividades que hemos realizado quizás les ha faltado ese toque de creatividad. Y yo lo podría decir desde mi experiencia, es que el no tener diferenciados los espacios, en lo que ahora mencionaba en la exposición Carolina, que ahora el espacio de trabajo es el mismo del espacio de la vida familiar, donde está mezclado absolutamente todo, evita que muchas veces podamos salir un poquito más de la caja, despejarnos un tanto para tener quizás otros puntos de vista, ¿no? El estar tanto tiempo encerrados. Nosotros hemos estado en Perú mucho tiempo encerrados en casa sin poder salir. Quizás haya tenido algunos efectos en el tema de la creatividad. Sin embargo, creo que nosotros hemos sabido manejar eso muy bien, ¿no? Con todos los productos, con todas las actividades que estamos realizando. Además, creo que también ser creativo para lidiar con las nuevas formas de trabajo remoto, creo que eso debería ser un punto a nuestro favor, y todos los servidores que ahora nos hemos tenido que acostumbrar a esta nueva forma de vida. A esta nueva forma de vida, efectivamente, ¿no? Hemos estado tratando de resolver los problemas, y como bien decía Carolina hace un momento, ¿no? Resolver los problemas no es de tu oficina, sino es de tu casa. Y no solito tú en tu casa, sino con toda la familia adentro. Y no en tu propio espacio, porque no necesariamente todas nuestras casas tienen los espacios que podríamos pues soñar, ¿no? Tener el apartado del escritorio, tener otro espacio en el segundo, en el tercer piso, en la sala de visita. Eso no existe. O sea, nuestras casas son pequeñas, son casas de funcionarios públicos, en donde un mismo espacio tiene que ser compartido. O si es que queremos separarnos lo máximo posible, pues el pleito por dónde está la cajita de internet, porque mientras más cerca esté la cajita de internet de un espacio, vamos a tener una señal más fuerte o menos fuerte. En realidad,
la dinámica que se ha tenido que generar, yo diría más bien contrario sensu a al estudio que nos menciona Nelson de ESADE. Yo diría que más bien en el Perú la creatividad ha sido puesta en funcionamiento, porque hacer que todo siga funcionando, tanto en nuestros hogares como en las oficinas, como en la escuela, o sea, con los que tenemos hijos todavía en edad formativa, ha sido un reto, pero un reto inmenso. O sea, la verdad es que recuerdo estar en plenas reuniones con personas de mi equipo y ver de repente que la criatura de 7, 8 años sale volando por encima del papá o de la mamá que está trabajando porque quiere jugar, pues, porque además le acaban de dar recreo en el colegio, en su propia clase del colegio, y es muy difícil para una criatura de 6, 7, 8 años entender los espacios de trabajo del papá, o sea, papá o mamá, lo ven en casa, y si lo ven en casa, pues papá, mamá es mío, no es necesariamente de la oficina, y esas nuevas dinámicas, esas maneras en las que los padres han tenido que encontrar formas de hacer que los chicos sigan creciendo académicamente dentro de su propio espacio, su computadora, y ellos puedan seguir cumpliendo con sus responsabilidades, son increíbles. Productividad ha aumentado, sí. Horas de trabajo también han aumentado, pero por lo menos por la experiencia de las entidades públicas con las que he tenido contacto por el propio trabajo que desarrollamos, todos los días estamos en reuniones con alguna institución pública, vemos que difícilmente podríamos decir que la creatividad ha sido desplazada, a diferencia del estudio que mencionan en ESADE, aunque todo esto es en el mundo de las percepciones, y por lo tanto, probablemente en el momento que se haga un estudio, nos vayamos a una situación como esa, ¿no? Pero fíjense, chicas, también hay una segunda parte de la pregunta, es, si tuvieran que ordenar las siguientes competencias, de la más importante a la menos importante, ¿cómo serían? Y nos ponen o competencias comportamentales, o sea, las mal llamadas competencias blandas, habilidades blandas, o competencias digitales. Caro, ¿qué opinas? ¿Nos vamos por las comportamentales o nos vamos por las digitales? ¿O decimos convenientemente que una incorpora a las otras? Bueno, yo creo que yo tengo una percepción en relación a lo bien que han, desde mi punto de vista en la escuela, digamos, con lo que hemos trabajado, con toda la gente con la que hemos conectado y con la que hemos visto los cursos. Me parece increíble la facilidad, entre comillas, por supuesto, no todo el mundo seguramente es igual, pero la forma en la que la gente se ha metido de lleno a conocer, a desarrollar sus competencias digitales, solo o acompañado. O sea, la persona tenía que saber cómo instalar el Zoom, porque tenía una reunión el lunes a las 5 de la tarde, y no sabía ni siquiera qué era el Zoom, pero muchísima gente lo hizo, vio un tutorial en YouTube, lo aprendió, lo ejecutó, lo puso en marcha. Las competencias digitales de muchísima gente se han elevado un montón, a la fuerza, por supuesto. Hay mucha gente que todavía tiene pues ahí que aprender un poquito más, y ahí sí la escuela, nosotros por ejemplo podemos ahí reforzar este aspecto de las competencias digitales. Desde mi punto de vista siempre es importante, en primer lugar, trabajar las habilidades blandas, ¿no? Las que precisamente mencionan ahí, porque en un contexto tan particular como se hace muy, muy importante partir de la empatía y la sensibilidad hacia el otro, ¿no? Para todo, no solamente para nuestra vida laboral, sino para nuestra vida personal también, ¿no? El estrés al que muchas familias han estado sometidas, el estrés producto de los efectos del COVID, no solamente los efectos en salud, sino los efectos económicos, ¿no? Miles de personas desempleadas, y bueno, y las cuentas no perdonan, ¿no? Las hipotecas no perdonan, las cuentas no perdonan, las familias han estado estresadísimas. Los chicos que no podían ir a la escuela, o que tienen que compartir el celular, no la computadora, el celular para estudiar. Muchas familias estudian, los chicos estudian con el celular. Ha sido una época de altísimo estrés para miles de familias. Entonces, yo creo que es importante que tengamos un proceso colectivo como sociedad, de pensar qué sacamos de aquí, ¿no? ¿Qué obtenemos de este proceso para fortalecer nuestra mirada colectiva? Desde mi punto de vista siempre, por supuesto, una de las características que tiene la sociedad
limeña, no sé si peruano, pero limeña, es individualista, ¿no? Es ellos y su familia, y hemos perdido con el transcurso de los años esta sensación de colectivo, de ciudadanía, de todos a una, ¿no? De todos apoyamos algo, todos creemos en algo y todos aportamos a esa idea de Estado, de sociedad, de democracia, de derechos. Entonces estamos cada vez más encerrados en nuestros edificios, en nuestros departamentos y en nuestra comunidad de vecinos, en nuestros parquecitos, y no nos juntamos. ¿Qué nos ha dejado esta experiencia traumática para volver a retomar esa idea colectiva de ciudadanía? Entonces, ahí yo creo que las competencias, las habilidades blandas, las que Nelson señala que son mal llamadas habilidades blandas, son un tema fundamental, importante para trabajar desde nosotros con el servicio civil, ¿no? Hablemos de lo que hemos pasado, hablemos de lo que hemos vivido, para recogerlo, y escribamos sobre eso, ¿no? Para empatizar. A veces es tan difícil empatizar que sí, yo creo que yo partiría de ahí. Y las competencias digitales, por supuesto, darle a la competencia digital, pero como les comento, el salto ha sido enorme, ¿no? Incluso gente, digamos, que no eran nativos digitales, gente de más edad, ha empezado a crear, a hacer su trabajo de una manera muy eficiente a través de herramientas virtuales. Entonces, desde mi punto de vista, siempre partir desde la persona, ¿no? Así que eso es. Gracias Carolina. Vamos llegando al final de nuestro panel, Esperar lo inesperado, competencias para una administración pública, ética, profesional y flexible. Quiero darles las gracias a todos ustedes por su participación, por sus preguntas además, y bueno, quedamos a su disposición siempre. Ahí en la presentación están nuestros correos, tanto el de Catherine Trujillo, el de Carolina Ruiz y el propio, para cualquier comentario o ampliación que desee. Gracias y feliz Congreso del CLACH para todos.